la pueden poner a grabar. Bueno, profe. Listo, listo. Entonces, el problema es el siguiente, estamos hablando de un cilindro émbolo, que hay algún intercambio de energía con otros dispositivos o equipos o formas que están alrededor del equipo y nos dan algunas características. Entonces, vamos a empezar a hacer como las preguntas de cada una de estos, así como está en el video. Los que ya hayan visto el video, vieron que los videos, no el primero, sino el segundo y el tercero, está el video y se va explicando y se les va haciendo una pregunta, ustedes van respondiendo y luego que respondan se le va dando retroalimentación, como para que vayan cayendo en cuenta sobre las actividades que estamos haciendo. Listo, entonces vamos paso a paso, espero que, ojo, ¿por qué lo digo? Porque al final debe quedar una evidencia, o sea, al final vuelve y pasa que vamos a pedir que realice todo esto en sus cuadernos, en sus hojas, paso a paso y no lo haga llegar como una evidencia. Solamente el documento. Nada, lo demás que le pregunte acá, pues aquí queda la evidencia como tal. Entonces, por favor, anoten en sus cuadernos. Listo, primera pregunta. O bueno, no sé si haya una pregunta de ustedes con respecto a algo que esté acá redactado o escrito. ¿Han entendido todo lo que está escrito allí? Por favor. Profe, ¿qué quiere decir cuando dice, mientras que pasa una corriente de 8 A? Amperios. 8 amperios, esa es una unidad. Ah, ok. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Pregunta. Profe, cuando nos dicen que termine voltaje, quiere decir energía, ¿no? La potencial, perdón, la diferencia de voltaje. O sea, ¿cuántos voltios, cuánto tuvo que agregarle para poder adicionarle esa cantidad de energía al sistema que se ve allí? O sea, usted aquí ve en la parte inferior, lado izquierdo, ve una resistencia eléctrica. Y esta resistencia eléctrica tiene voltaje, amperios, y todo eso da una potencia. ¿Qué otra pregunta? ¿Jóvenes? Si no, ok, entonces, siguiente. Vamos entonces con las preguntas. Dígame. Profe, la verdad es que no estoy muy seguro cómo hacer el ejercicio. Bueno, pues la idea es que voy a hacer unas preguntas que los va a tratar de guiar, ¿sí? Esos ejercicios y así mismo deberían estarlo haciendo en el cuaderno. Recuerde que ya se viene taller y todo lo del trabajo con primera ley de la termodinámica. En términos generales, usted tiene un sistema que está dentro de un cilindro émbolo y al sistema le está teniendo intercambio de energía en forma de resistencia eléctrica, también un eje que le está girando, está agitando. Esto es el émbolo que está cambiando de volumen, o sea que hay diferentes aspectos que están alrededor, ¿ya? Entonces, vamos con la primera pregunta. Permítame ver. Primera pregunta. ¿Qué significa que sea un dispositivo aislado? Por favor, eso aquí en la primera línea dice un dispositivo aislado. Entonces, por favor, escriban ustedes, escriban porque está activo ya, en el chat, ahí. Por favor, escriban qué significa que sea un dispositivo aislado. Vamos a ver quién falta por responder. Creo que una persona es la que falta.
Falta Maylin. Falta Aranza, Germán, Camila y Manol. Ojo, le estoy haciendo una pregunta, esperaría que no me respondan con otra pregunta. Sergio, Juan Mendy. Maylin, David, Juan Camilo, Camila, Aranza, Samuel. Por favor, no han dado respuestas. Juan David, David, José, Elio, Monsalvo y Camila. No han dado respuesta. Hay una pregunta de Carlos Ardila. Ardila. No, Camilo, porque si la masa a usted le da energía y ella se evapora, sigue siendo la misma masa, pero él puede cambiar de volumen. Depende del sistema. La masa es constante, sí, pero eso no significa que el volumen sea constante. Eso depende ya del sistema o del equipo que lo contenga. Listo, bueno, vamos a parar la encuesta. Los que ya participaron bien. Vamos a ver las respuestas. No entra ni sale masa, no hay transferencia de calor, creo que eso es como la más, cuando es aislado completamente no hay ese intercambio de energía en forma de calor y aquí está diciendo que no entra ni sale masa, ¿no es cierto? Ni ingresa ni sale materia, ni tampoco energía, bien. Vamos a ver si hay alguna respuesta que no interactúa con los alrededores, no hay cambio de energía interna, esto no, ojo, energía interna al interior del dispositivo y de la sustancia como tal, puede haber cambios que lo pueden hacer no necesariamente con transferencia de calor con el exterior, pero esta de no hay cambios de energía interna no es. No hay intercambio de energía ni de masa con el exterior. Ajá, a ver, que no ocurre intercambio de materia, es cerrada y la transferencia de calor es cero, no tiene interacción con el exterior. Bueno, creo que en términos generales. Profe, entonces, para tener un concepto claro, un dispositivo aislado es... Un dispositivo aislado es aquel dispositivo que no hay intercambio o no hace intercambio con los alrededores en forma de energía, en forma de calor, ¿sí? Y en este momento no hay intercambio de masa, o sea, está completa. Así cuando una persona está, bueno, no sé si secuestrada, está aislada completamente, no tiene interacción con el exterior en forma de energía y en forma de masa. ¿Ya? Listo, vale, gracias. Listo, vamos con la siguiente pregunta entonces. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Qué implicación tiene que el dispositivo sea un cilindro émbolo? Estamos analizando de a poquito. Les dice ahí, un dispositivo está aislado. Está aislado significa que no hay intercambio de masa ni energía en forma de calor. Ahora dice, ¿qué significa que o qué implicación tiene que estemos trabajando en un cilindro émbolo? Por favor, pueden responder allí. ¿Qué implicación tiene que sea un cilindro émbolo, que tengamos un dispositivo cilindro émbolo? Vamos a ver quién es. Hay varios que no han dado respuesta, por favor. ¿Qué implicación tiene que sea un cilindro émbolo? Recuerden que esto no tiene nota, pero sí tiene, es una evaluación formativa, o sea que dependiendo de las respuestas que ustedes den, pues yo les doy diciendo o le vamos diciendo si está correcto o no. La idea es que aprendan de este tipo de actividades.
Y de esta forma deberían estarlo llevando en el cuaderno, ¿no? O sea, deberían estar haciendo un paso a paso de esta información para ir resolviendo el ejercicio. ¿Listo? Tatiana, Luis, Daniel, Dilian, David, Camila. Listo. Entonces, las respuestas, vamos a bloquear aquí las respuestas. Carlos Alemán, Stephanie, Camila, no han dado respuestas. ¿Listo? Y se va a bloquear. Ya. Vamos a ver las respuestas. Algunas que la presión es constante. Es cierto que en un cilindro émbolo yo puedo tener la presión constante porque la masa, permítame aquí, la masa de este émbolo es constante. Entonces la masa por gravedad de fuerza y fuerza por unidad de área es presión, o sea que el cilindro émbolo tendría una presión constante. A no ser que, por ejemplo, aquí tuviera un resorte. Si tiene un resorte, a pesar de que tenga un cilindro émbolo, la presión ya no es constante, porque cada vez que él se expande o aumenta su volumen, hay un resorte que le aumenta la presión. Entonces la presión no es constante. Otra implicación, vamos a ver qué más colocaron acá. Que la presión sea constante, que su volumen puede ser alterado, o sea, puede variar, ¿viste? Y este es algo, hay un trabajo mecánico, ojo que no es un trabajo mecánico, es un trabajo de frontera. El trabajo mecánico allí sería el del eje, ¿ya? Ahí sería un trabajo de frontera. Entonces aquí no sería trabajo mecánico y no trabajo de frontera porque hay una pared que sí, es cierto, se está moviendo. Dice presión constante en todo el proceso, que la presión es constante, es decir, un proceso isobárico, que la presión es constante, bueno, está ahí. Que el volumen cambia, o sea, sí, permite, al haber cambio de volumen, entonces hay un trabajo de frontera. Listo, siguiente pregunta. Ojalá todo esto lo estén llevando en la hoja, que es lo que van a subir ahora como soporte. Orlando, habría que ver si hay un resorte, cuál es la ecuación que rige el comportamiento de ese resorte. Entonces, ¿por qué? Porque habría que ver cómo cambia la presión, si es de lineal, y eso no, y para ser politrópico, pues tendría que tener los datos de temperatura, presión, volumen elevado a la n para conocer qué valor tiene n si se rige por esa ecuación. Vamos a ver aquí cuáles son las condiciones, las variables termodinámicas iniciales. Por favor, lean el problema y analicen cuáles son las condiciones o las variables termodinámicas de mi estado inicial. Por favor. Coloquen los valores, no solamente el nombre, coloquen los valores. Si usted me dice que no sé si es energía interna y energía interna es igual a tanto, bueno, pongan los valores allí. Hay muchos, ojo que hay muchos que no han dado respuesta, jóvenes. Por favor. ¿Listo? Tatiana, Valentina, Daniel, Camila, Arnold, Orlando, Jesús.
Moisés, Elio, Luis. ¿Listo? Bueno, vamos a parar entonces las respuestas. Bueno, ¿qué nos están diciendo? Hey, la presión, es cierto que la presión es una de las variables, pero no es la única. Si usted solamente tuviera la presión, ya no puede definir su sistema. Recuerde que el sistema se define con dos variables termodinámicas. Y allí, digamos, no estarían las dos variables termodinámicas, sino podría hacer el trabajo. Dice que la calidad inicial es igual a cero porque es agua líquida, saturada, líquida, recuerden aquí la tilde, líquida saturada, y tiene un volumen inicial de 5 litros. El volumen inicial de 5 litros no es una propiedad termodinámica para definir mi sistema. Si es una propiedad, digamos, de una cantidad de volumen, pero no es una propiedad termodinámica. ¿Alguien me puede decir por el chat por qué no es una propiedad termodinámica? ¿Cómo hago para que ese volumen se vuelva una propiedad termodinámica? Exacto, no es específico, entonces no podría ser. Y la presión es igual a 135 kilopascales. Perfecto. Esta es la respuesta correcta, que es presión 135 kilopascal y calidad igual a cero. Listo. Vamos a ver aquí, presión y volumen. ¿Cuáles son los valores de presión y volumen? No. El volumen total no. El volumen total no. Calidad cero, volumen 5 litros, no es una propiedad termodinámica. Ojo con eso, 5 litros no es una propiedad termodinámica. Corriente 8 amperios no es una propiedad termodinámica. Delta de T no es una propiedad termodinámica. ¿Ya? Aquí presión, perfecto, pero trabajo no es una propiedad termodinámica. Los trabajos no definen los estados. Los trabajos, calor, lo que me dice es cómo paso de un estado 1 a un estado 2 o cómo cambia mi estado energético, pero no me define mi estado inicial o mi estado final. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ya tienen, ustedes ya debieron haber colocado un 1, estado 1 y haber rayado, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuáles tipos de trabajo existen en el problema? ¿Cuáles tipos de trabajo existen en el problema? ¿Cuáles tipos de trabajo existen en el problema? A ver. Ok, vamos a ver quiénes. De Camila, Valentina, Yusif, Abraham, Imanol, Miguel. Listo.
Entonces, vamos a bloquear. Vamos a ver acá. Frontera mecánico-eléctrico es una pregunta, no debería ser una pregunta, debería ser una respuesta. ¿Cuántos tipos de trabajo tenemos? En el trabajo hay 3 tipos de trabajo, que es de frontera, hacer un cilindro émbolo, bien. Mecánico por las ruedas de la paleta, bien. Y eléctrico por la resistencia del agua. Creo que esa sería como la respuesta más acertada allí. Trabajo eléctrico, le faltó. Entonces, digamos, nos vamos a quedar con esta, que son los 3 tipos de trabajo. Entonces ya saben que donde dice trabajo, va el componente de esos 3. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ahora sí, ¿cuáles son las condiciones o variables termodinámicas finales? Entonces, por favor, condiciones finales. Condiciones finales. Vamos a ver. Daniel, Yusuf, hay varios que no han dado respuesta. Por favor, condiciones finales, muchachos. Condiciones finales. Giverlis, vamos. Samuel, Moisés, Adriana. Profe, ¿podría repetir los 3 tipos de trabajo que hay? Hay 3 tipos de trabajo que son trabajo eléctrico, ¿sí? Miren ahí en la pantalla el trabajo eléctrico, el trabajo de paleta o mecánico aquí y el trabajo de frontera porque se está cambiando el volumen. Son los 3 tipos de trabajo que se encuentran en este problema. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿Que sean 3 tipos de trabajo? Listo, vamos a parar entonces. Ya deberían haber definido, ya deberían haber visto cuáles son las 2 variables que se requieren para definir el estado final. No sé de dónde sacan que 2.5 litros. No sé de dónde sacan ese dato. Pero bueno. Ok, vamos a parar. Bloqueamos. Y mostramos las respuestas. Ojo que el problema, si ustedes lo ven, si ustedes ven el enunciado, dice que por una resistencia, dice, se evapora la mitad del líquido durante este proceso y lo hace a presión constante. ¿Qué significa presión constante? Que la presión final es igual a la presión inicial. Entonces vamos a ver las respuestas aquí. Entonces las respuestas son calidad de 0.5, sí, presión de 135 kilopascal. Es cierto, estas son las 2 variables termodinámicas que quedan al final para definir mi sistema. Eso está bien. Temperatura, no, en ningún lado nos están dando temperatura. En ningún lado nos están dando algún valor de temperatura. No es temperatura. Presión, no me está dando cuánto es el valor. Ojo que esta respuesta, si fuera en un parcial, no es válido, porque usted no puede decir solamente presión. Debe dar la condición presión igual a, así como lo están haciendo acá. Presión 175 kilopascales. Presión 1 igual a presión 2, eso está bien. Esta información está bien. Temperatura no nos están dando la temperatura. O sea, estas respuestas fueron sin saber lo que estaban realizando allí. O sea, el tipo de ejercicio. El ejercicio no nos está dando temperatura. El trabajo, y aquí lo escribieron con minúscula y aquí colocaron sus unidades en mayúscula,
ese trabajo no es una propiedad termodinámica, es una cantidad de transferencia de energía o una forma de energía que sí va a hacer que cambie mi estado, pero no me va a definir mi estado inicial. Mi estado inicial no se define por esa cantidad de energía, por esa interacción de energía, sino por una propiedad termodinámica. Está bien encontrar el valor del voltaje. ¿Ah? Bueno, en fin. Vamos a ver. Este está... Ok, ojo con eso, ya sé quién vi. Presión constante, sí, volumen final no se conoce, es cierto, pero se sabe que la calidad es 0,5. Bueno, creo que ya quedó claro que las dos condiciones son 175 kilopascales y 0,5 de calidad. ¿Listo? ¿Qué Profe, tipo de...? Dígame. ¿Cómo sabe que la calidad es 0,5? Mira que acá dice, por eso hay que, dice, si se evapora la mitad del líquido durante el proceso. ¿Qué significa que se evapore la mitad del líquido? Pues que la otra mitad es vapor. ¿Ya? Ya le están diciendo ahí, la mitad del líquido, la cantidad de masa que había al inicio, que tenía usted, la mitad del líquido, ¿cierto? Entonces, y el otro es vapor, entonces ahí nos estarían dando la calidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ok, profe. Listo. ¿Listo? Vamos entonces con la otra pregunta. ¿Qué tipo de proceso hay entre el estado inicial y el estado final? ¿Cómo se llama ese proceso que hay entre el estado inicial y el estado final? Ese es directo. Este es fácil. ¿Qué tipo de proceso? Sí, los voy leyendo y están bien hasta el momento. Vamos a ir bloqueando. Esto era una respuesta directa. Hay 23 personas que no han hecho. Tatiana, Juan, Dilian, Valeria, Sebastián. Hay varios. Hey, solamente decirlo, escribirlo, muchachos. Yusif, Daniel, Víctor. Listo, vamos entonces a bloquear en este momento. Entonces, hizo. Vamos a ver si alguien... Expansión, no. Es un proceso, bueno, sí, se está expandiendo, pero ¿cómo se llama? Todo debe tener un nombre. Y es isocórico, no. Este isocórico que veo allí no es, porque de hecho el proceso de cilindro émbolo no es isocórico. Esa respuesta es incorrecta. Compresión no se está comprimiendo, de hecho. Isobárico. Isobárico, listo. Creo que todos están por esa respuesta. Vamos con la siguiente. Ojalá lo estén llevando allí en el cuaderno. Esta es la ecuación que tenemos nosotros de balance de energía, ¿cierto? Donde nosotros tenemos un calor que puede estar entrando, un trabajo que puede estar entrando, o varios trabajos, no solamente uno, una cantidad de energía que está entrando con la masa, por eso dice acá masa por una cantidad, luego vamos a ver qué es teta, pero aquí en términos generales toda la cantidad de energía que puede ir con la masa. Un calor que está saliendo, un W que está saliendo, o sea, un trabajo que está saliendo, una cantidad de energía que está saliendo con la masa, y eso va a hacer que cambie o que haya un cambio en la energía de mi sistema. La pregunta es, van a coger su paint, van a coger con el lápiz, le van a reducir el tamaño de la línea para que no se vea tan grueso, y van a, por favor, a cancelar los términos que no existen. Vamos a ver qué tanto reconocen de esta ecuación. Esta es una ecuación de balance de energía.
Vamos a ver si ustedes reconocen cuáles términos se cancelan. ¿Cuáles términos se cancelan allí? ¿Listo? Vayan haciéndolo allí, muchachos. Profe, y nosotros acá en el papel solamente copiamos la fórmula completa o la fórmula con los términos. Traten de copiar la fórmula completa porque la idea es que se hagan el análisis desde la fórmula general para volverla particular. De hecho, eso es parte de lo que uno analiza cuando califica o evalúa esto. Si usted reconoció cuál era la ecuación grande o general y cómo la volvió la pequeñita o la específica. Entonces, cópiala completamente. Profe, ¿esa sumatoria qué simboliza? Que hay muchas masas que puedan estar entrando. Por ejemplo, ¿qué pasa? o sea, que hay muchas masas y con cada masa viene una cantidad de energía. ¿Qué otra pregunta? Así, ese tipo de preguntas, así como lo están haciendo, es válido. ¿Me puedes recordar qué es teta? ¿Z? Teta, ¿Z? profe. El teta que está ahí Ah, multiplicado. teta. El teta es la energía que viene con la masa. Entonces, eso no lo hemos visto porque estamos en sistema cerrado. Entonces, esa cantidad de energía puede ser energía cinética, energía potencial, energía de flujo, que digamos la entalpía que viene con esa masa que está entrando o saliendo. Eso es un intercambio de energía allí. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, cómo le fue escribiendo, o sea, a partir de la ecuación. ¿Cómo le fue? Vamos a bloquear. ¿Ya todos? Porfa, ¿quién falte? Últimos 10 segundos. Solamente es cancelar los términos. ¿Listo? Entonces bloqueamos y vamos a ver las respuestas. Vamos a ver en fórmula general. En fórmula, vamos a verlas todas entre La Paz. Bueno, no es como tan estético. Entonces vamos a ver, aquí dice que canceló la masa de sale, pero ¿había masa que entra, por ejemplo? Entonces esta ecuación no. Calor que entra, masa que entra, calor que sale, trabajo que sale. Aquí me están diciendo que no hay trabajo que sale y que no hay masa. Bueno, eso sí. Ojo con los trabajos. Vamos a ver ahora. Calor que entra, no hay. Calor que sale, no hay. Pero ¿está entrando y saliendo masa? ¿Listo? No. Vamos con esta tercera, con esta segunda línea. Calor que entra, masa que entra, calor que sale. Aquí está dejando más que puede haber un trabajo que está entrando y un trabajo que está saliendo y que eso está cambiando la energía interna. Listo, entonces en términos generales nos podríamos guiar por esta. Decir, vamos a ver aquí, si yo lo veo más fácil acá. Vamos a ver. Esa que dice, hey, es que no hay calor que entra porque es un dispositivo aislado. No hay un calor que sale porque es un dispositivo aislado. Y no hay masa que entra y sale porque es un sistema cerrado. Y también aquí dice que es aislado. Entonces digamos que esa sería como la respuesta allí de la ecuación. Vamos entonces. ¿Cuáles trabajos están entrando? Listo, ya sabemos que hay trabajos.
que hay unos que pueden estar entrando y cuáles están saliendo. Entonces la pregunta acá, ¿cuáles trabajos están entrando al sistema? De estos 3 trabajos que hablamos al inicio, que era eléctrico, frontera y paleta, ¿cuáles de esos 3 están entrando al sistema? ¿Listo? Vamos a ver cuáles están entrando al sistema. Listo, vamos a bloquear. No veo Orlando, Araxa, Miguel, Camila, Abraham, Yusif, Daniel, Valentina. No han dado sus respuestas. Listo. Entonces vamos a ver las respuestas. Eléctrico y mecánico. Eléctrico, mecánico, eléctrico, mecánico, mecánico. Ojo que el eléctrico también está entrando. ¿Y por qué lo sabemos? Porque esta resistencia se le está entrando un voltaje, una corriente que está llegando al agua. El agua no está generando ese voltaje. El agua no está teniendo o no está entregando esa resistencia. Entonces, es a ellas es que le están entregando. Por lo tanto, el trabajo está entrando, el trabajo eléctrico está entrando, el trabajo de paletas también, porque él está moviendo el fluido. No el fluido está moviendo las paletas. El fluido no está cayendo como en un acantilado, en un salto, y está moviendo las paletas. Son las paletas que están moviendo el fluido. Por lo tanto, estos 2 están entrando. Ahora vamos a ver si de pronto hay alguna respuesta con respecto al de frontera. ¿Y por qué lo pregunto? ¿O por qué lo decimos? El trabajo mecánico no está saliendo. El trabajo de frontera es posible que sí esté saliendo y ya sabemos, ya vamos a ver por qué. Eléctrico, mecánico, el de cilindro. El de cilindro y de las paletas del cilindro no está entrando. Porque para que esté entrando, debe estar comprimiendo el fluido. Y el fluido no se está comprimiendo. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Bueno, entonces, si esos estaban entrando, entonces, ¿cuáles estaban saliendo? ¿Cuál trabajo estaba saliendo? ¿Listo? Ok, vamos a bloquear. Ya toca así. Debe ser directo. ¿Listo? Vamos a ver. A bloquear. Y vamos a ver la respuesta. La respuesta es frontera. Sí, era el único que faltaba. Era el único que faltaba. Frontera, frontera, frontera. Esperaría que todos hubiesen hecho frontera. Ah, por aquí dice alguien que mecánico. No, el mecánico no está saliendo. El mecánico está entrando. Térmico, un trabajo térmico. ¿Cuál es el trabajo térmico? Vamos a hacerle la pregunta al compañero. Al compañero. ¿Cuál es el trabajo térmico? No lo conozco allí. No está allí. No sé de qué trabajo está hablando.
Siguiente. ¿Cuál es el valor volumen, perdón, de voltaje suministrado? Bueno, eso es parte de la pregunta, entonces vamos a desarrollarlo. Entonces, permítame, vamos a volvernos, vamos a mostrar aquí el problema y voy a activar aquí. Vamos a ver. Permítame. Entonces tenemos aquí, vamos a ver si aquí, sí. Entonces voy a activar el lápiz. Lo siguiente, entonces vamos a hacer, entonces el estado 1 es vamos a ver si, permítame que estoy con problemas aquí. Vamos a ver. Así, 1, el estado 1. Entonces, el estado 1 se caracteriza porque tiene 175. Estoy trabajando como al revés acá. Sí, sí creo. Permítame aquí. Listo, vamos a ver. Entonces, bueno, tenemos estado 1, que la presión es igual a 175 kilopascales y tenemos una calidad de 0 y estamos trabajando con agua. Por favor, con estos dos datos yo podría hallar el volumen específico, que es igual al el volumen específico 1 es igual al volumen específico de líquido saturado, igual a, por favor me lo Creo que dice, parece que se trabó, nada más se ve el 175. O ¿no se ve todavía? sea, solo se ve el 1 y el 175. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. Ya veo. Vamos a ver. Sí, ya, se ve. ¿Ahí se ve? Sí, Bueno, y hay personas respondiendo. listo. Eso es lo bueno. Listo. Entonces, alguien que me lo diga o Joana, porque no estoy viendo la pantalla. Bien. ¿Cuánto le da el volumen Carlos específico? dice 0.0015, perdón, 1054 metros cúbicos por kilogramo. Vuelve 00, 0,001057. ok, entonces aquí es 10,57 metros cúbicos por cada kilogramo. Y bueno, ahí ya tenemos el volumen. ¿Qué otro dato necesitaremos? Entonces, para eso, para saber qué dato necesitaremos, pues yo tendría que tener en esta ecuación, yo decir, ya habíamos dicho que esto se cancela, que esto se cancela, entonces aquí voy a tener un trabajo que entra, ¿cierto? No, no se ve nada. No. Si, ¿Se ve o si no se usted ve? no se ve. Es que ¿No? pareciera que no se siguiera actualizando. O sea, ahora se Sí, ve volumen 1 menos volumen F. Bueno, volumen 1 igual a volumen F, pero no se ve lo que escribió después. A ver. Mantener, y vamos viendo aquí. Bueno, vamos a ver. Ahí se alcanza a ver.
Ahí se ve la ecuación, sí. Sí, yo no sé. Bueno, vamos a ver, tratar de hacerlo todo aquí entonces. ¿Qué tenemos? El trabajo de entrada. Ya sabemos que lo que está entrando es el trabajo eléctrico y el trabajo de las paletas, ¿no? O trabajo mecánicos. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo el trabajo de frontera. Pero aquí este delta de energía es cambio. Bueno, aquí tenemos delta de energía cinética, delta de energía potencial y delta de energía interna. Pero como no está cambiando, no está subiendo y bajando, no está cambiando, no está aumentando o disminuyendo la velocidad, pues al final eso queda como delta de U. Y este delta de U es igual a energía final menos energía inicial. Pero nosotros en tablas no encontramos energía total, nosotros encontramos específico. Por lo tanto, uno podría decir... Profe, no se ve. Masa. ¿No se ve? O sea, es que se congela. No, Yo creo que entonces voy a tener problemas con mi... mi pantalla. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Espera, yo no sé si abriendo un Jamboard. Pero quería hacer con PowerPoint porque la facilidad del... Pero vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla ahí? ¿Se ve el Jamboard? Sí, Sí, y se ahí ve. sí se ve el mouse. que se sí, profe. mueve. Listo. Bueno. Entonces, vamos a ver aquí. Está muy grueso. A ver si me lo permite. Entonces, tenemos la presión 1, 175. Permítame, yo voy a traer la tablet para trabajar más fácil acá. Permítame. Listo, ya creo que podemos aquí trabajar como tal. Entonces habíamos dicho presión, calidad igual a 0, esto daba un volumen específico 1, si me están siguiendo ahí, de 0,001050 ¿y qué? 3 o 57, ya no me acuerdo. 7. Listo, entonces estamos bien ahí. 1057, habíamos dicho que a partir de eso vamos a necesitar la energía interna 1 también. ¿Por qué la energía interna 1? Entonces, habíamos hecho que aquí nos quedaba un trabajo que estaba entrando menos un trabajo que estaba saliendo o varios trabajos que estaban entrando o varios trabajos que estaban saliendo igual al cambio de energía interna. Esa es como la ecuación que nos queda al final. Esos trabajos que están entrando, tenemos un trabajo eléctrico más un trabajo mecánico y está saliendo un trabajo de frontera, que eso es igual al cambio de energía interna, al delta de U. ¿Ya? Listo. Este trabajo eléctrico, ¿cómo lo determinamos? Pues el trabajo eléctrico se determina como voltaje por corriente por delta de T sobre 1000. Este trabajo mecánico ya no lo estaban dando 400 kilojoules. Entonces, aquí nos faltaría determinar el trabajo de frontera y determinar el cambio de energía interna. Entonces, ¿cómo calculamos el cambio de energía interna? Pues el cambio de energía interna es lo mismo que decir la masa, ¿sí?
por energía interna 2 específica menos energía interna 1 específica. Y ahí obtenemos el cambio de energía interna. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitaré acá? Del estado 1, pues la energía interna 1. ¿Alguien me puede decir cuánto es el valor de la energía interna 1? Profesor, ¿podría repetir lo que había hecho anteriormente, por favor? Sobre la fórmula de Específicamente. trabajo. O sea, lo del el trabajo, la fórmula del trabajo que te da del tabú al principio, que eso, que no comprendí muy bien. ¿Cuál de los tres? Porque hay tres tipos de trabajo, eléctrico, mecánico y de frontera. La primera, la que dice WM menos W sub S es igual a delta U. O sea, ¿de dónde sacó esa? Esta ecuación sale de, permítame, sale de, ¿dónde está? Es que no lo veo aquí. Ah, es que la trae para acá. Sale de esta ecuación que ustedes rayaron. Vamos a ver. Esta ecuación que ustedes rayaron, ¿sí la ven ahí? Cuando ustedes la rayaron, ustedes cancelaron los calores, los flujos de masa, ¿sí? Y quedaba W de entrada menos W de salida igual al cambio de energía, el cambio de energía. Al final va a quedar como delta de U. ¿Por qué? Bueno, yo creo que de pronto tienen la confusión en lo siguiente. Ok, vale. Y el menos Sí. W sub P es el trabajo de frontera, ¿cierto? Exacto. Entonces ustedes tenían un trabajo que estaba entrando menos un trabajo que estaba saliendo, y eso era un igual al cambio de energía total. Que este cambio de energía total se convertía en delta de U. Y que ese trabajo que estaba entrando, por eso las preguntas lo hemos llevado poco a poco. El trabajo, ¿qué trabajo estaba entrando? Es trabajo eléctrico más trabajo mecánico menos trabajo de frontera. Y esa sería como la ecuación general de la ecuación, del balance de energía. Entonces, aquí vemos que es necesario hallar el U2 y el U1. O sea, el estado energético al final y el estado energético al inicial. Que esto es un trabajo de frontera que se define como, el trabajo se define como integral de 1 a 2 de P de B. Que nos lo están dando completamente, que era 400 kilojoule, y que ¿cierto? Se define como voltaje por corriente por delta de T en segundos sobre 1000. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda de esa ecuación. ¿Alguna duda? Entonces, ya podríamos venir aquí y decir, mire, es que la energía interna, y por aquí me la están dando, 486,82 kilojoule por cada kilogramo. Ahora, para hallar la segunda parte o para hallar el estado 2, ¿cómo la hallamos? Pues sabemos que la calidad es 0,5. Por lo tanto, para yo hallar el volumen 2, ¿cierto? El volumen específico 2, yo sé que ese volumen específico 2 se halla con BF más X BFG. Y para hallar la energía interna, acá, el volumen específico, y la energía interna 2 es exactamente la energía en el líquido más X, líquido y el vapor. Y esas serían las dos, digamos, cómo se obtendrían los dos valores que se requieren. ¿Y por qué hay que hallar volumen específico? Porque hay un cambio de volumen, y el cambio de volumen se va a ver reflejado, se va a ver representado en un trabajo de frontera. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Dígame. Profesor, la presión de 150, ¿dónde salió? 150, no, perdón, 175. Muchas gracias. 175 kilopascales. Ah, ok. Gracias. ¿Listo? O sea, ya ustedes deberían tener en sus cuadernos
Estado 1, ¿cuáles son las variables que tiene y qué se puede hallar con ellas? Estado 2, ¿cuáles son las dos variables que tenemos? Que es 135 más 0,5 de calidad. Y con eso van a hallar la energía interna 2 y el volumen específico 2. ¿Ya? Entonces, volumen específico 2, energía interna 2. Y luego lo reemplazarían en la ecuación general. Entonces, ¿qué va a quedar de actividad? Van a realizar el balance y van a responder las dos preguntas que hace falta. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el voltaje que se requiere? ¿Y cuál es el gráfico permítame que no me acuerdo si era en un PV o en un TV. PB, ¿Era en un TV? PB. PV. Entonces, hacer el gráfico en un PV, ¿cierto? Y calcular cuánto fue el voltaje que se le tuvo que haber suministrado. Ya tienen todos los elementos. No sé si alguien tiene alguna duda de los elementos o algo que crea que le haga falta para terminarlo. Entonces, por el grupo de Telegram, o sea, estamos en este momento para preguntas. Profe, yo lo hice con entalpía y con energía delta de O igual a W. Sí, pero Germán, o sea, esa parte está bien porque U más PdB, U más PdB es entalpía, eso es cierto. Entonces ahí usted podría diferenciar o tener la diferencia de entalpías, pero le hace falta otro tipo de trabajos. O sea, dentro del balance de energía, usted tiene trabajo de frontera y cambio de energía interna, perfecto, pero también tiene otros intercambios de energía que son trabajo eléctrico y trabajo mecánico, o trabajo de paletas. Ok, listo, perfecto. ¿Listo? Entonces, se les va a crear el Padlet. El Padlet, recuerden que sí, con ustedes ya se trabaja con Padlet. Y la idea es que ustedes van a subir sus evidencias allá en el Padlet. Sea un archivo PDF o, bueno, no sé cómo lo van a subir. Lo más organizado posible. Traten de tomar las fotografías, subirlas en un archivo o ponerlas en un archivo de Word y guardar el Word como un PDF y suben el PDF. O sea, digamos que tienen de aquí a la tarde, a la medianoche para que terminen el ejercicio. Recuerden, ¿por qué lo hacemos así? Porque este ejercicio, más el video que está subido en el catálogo ya, les va a servir para el quiz número 3. Y el quiz número 2 es el video número 2. ¿Pregunta? Por ahí escucho el micrófono. ¿Pregunta? Y si mejor simplemente lo escaneamos utilizando Google y simplemente le anexamos el PDF completo. Sí, suben el PDF a la dirección de Padlet que les voy a mandar. Ojo que no es al correo, es al Padlet, a la dirección de Padlet que le voy a mandar por el Telegram. No sé qué otra pregunta haya con respecto al ejercicio. Hay que enviar todo el desarrollo del ejercicio. O sea, nosotros hemos hecho unas preguntas que ustedes ya deben haber copiado en su cuaderno. Y ahorita, ya con estos datos que están entregando, se están dando allí, esta información, terminar el ejercicio. O sea, terminarlo para subirlo. Bueno, el parcial estaba para la próxima semana, si no estaba mal. Esta es la próxima semana. Creo que era la próxima semana. Entonces, la próxima semana se hace el taller previo parcial. Sí, todo, Daniel. O sea, todo el desarrollo, o sea, todo lo que tuvieron que haber hecho hasta llegar hasta este punto, sí debería estar en lo que van a enviar de evidencia. Jóvenes, esta semana queda taller previo, la tarea que estamos colocando, 2 quizzes. La próxima semana hacemos taller previo parcial. Y ya el parcial sería dentro de hoy, en 15 días.
¿Qué aparece en el parcial? Va a aparecer gases, gas ideal, factor de compresibilidad, factor de compresibilidad Z, y primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados. Ya estamos en la semana de octubre. Sí, el receso empieza el 5. Listo, entonces permítame, yo veo aquí en mi horario, porque entonces si no, el parcial sería para 29, sí, ya es 5, claro, empieza. Bueno, ya les comunico, les comunicamos por el grupo. Sí, el enunciado del ejercicio ya se lo pongo. Es el enunciado del ejercicio. Las notas definitivas del corte 1, bueno, en este momento yo he tenido problemas de conexión, como se han podido ver, y no he podido trabajar muy bien en eso. Todo el fin de semana estuve aislado, pero la idea es tenérselos para esta semana, pues. ¿Listo, jóvenes? Entonces, vamos Profesor, Dígame. ¿podría repetir la fórmula de trabajo eléctrico? Por favor. ¿Podría repetir qué? La ecuación de trabajo eléctrico. Voltaje por La corriente ecuación. por delta de T sobre 1000. Voltaje corriente delta de T en segundos sobre 1000. Para que eso dé en kilojoules.